Imagina que me dieran la oportunidad de vivir un mes completo en Venezuela con el salario mínimo y luego otro mes en España con su salario mínimo y contar todo lo que experimento, lo que compro, lo que dejo de comprar, cómo cambia mi día a día y qué conclusiones saco sobre dónde se vive mejor, dependiendo únicamente de ese ingreso. Hoy te voy a llevar conmigo en ese viaje. Pero quiero que te quedes hasta el final porque lo que descubrí no es lo que muchos imaginan y las comparaciones te van a sorprender. Así que comencemos con la primera parte. Mi mes en Venezuela con el salario mínimo. El salario mínimo venezolano oficial. En este momento equivale a apenas unos $1 al mes. Literalmente alrededor de 130 bolívares, que son menos de $5 al cambio real. Imagínate iniciar un mes con solo $5 en el bolsillo y saber que con eso tienes que cubrir alimentación, transporte, servicios básicos y cualquier imprevisto. El primer día me dije a mí mismo, voy a hacer una compra de mercado básica. Entré a un supermercado y lo primero que sentí fue un golpe de realidad. 1 kilo de arroz cuesta más que la mitad de mi salario. Un cartón de huevos supera lo que gano en todo el mes. Me vi obligado a pensar como muchos venezolanos piensan. ¿Cómo hago para sobrevivir? Y ahí empieza la primera anécdota. Un vecino me dijo, aquí no se vive del salario. Aquí se sobrevive con ayuda, remesas o trabajos extra. Entonces me llevó a un mercado popular, un mercadito callejero, donde conseguí verduras un poco más baratas. Compré 2 tomates, una cebolla y unas arepas precocidas. Y ya con eso gasté casi todo el salario de un mes. A partir de ese momento empecé a buscar alternativas. Por ejemplo, caminar largas distancias porque el pasaje de autobús, aunque barato en bolívares, en proporción se vuelve carísimo con el salario mínimo. Recuerdo un día que tenía que ir a otra zona de la ciudad. Tomé 2 autobuses y esos 2 pasajes me costaron el equivalente a un día entero de mi salario. Así que decidí volver caminando más de 1 hora bajo el sol, y eso me hizo reflexionar, no es solo el dinero, es el tiempo, el desgaste físico. La incertidumbre de si el dinero alcanzará para mañana. Una de las experiencias más duras fue con la electricidad. Un corte de luz me dejó sin poder cocinar lo poco que había comprado, y me tocó improvisar con un hornillo prestado. Y aquí entendí cómo la inflación y los servicios deficientes se combinan para hacer la vida mucho más cara de lo que parece en cifras. Pasaron los días y tuve que aceptar que el salario mínimo venezolano no alcanza para vivir. Apenas sirve como una referencia legal, porque la mayoría de las personas sobreviven con otras entradas, vendiendo algo, recibiendo ayuda familiar, trabajando en la informalidad. Me impactó ver cómo muchos profesionales con estudios maestros médicos ganan ese mismo salario mínimo, y aún así deben tener 2 o 3 actividades paralelas. Y cada vez que iba a comprar algo, me decía, 1 litro de aceite cuesta 3 salarios, un paquete de harina de maíz es medio salario. Es como si el dinero se esfumara en las manos. Después de ese mes me sentía desgastado, preocupado, con ansiedad por lo que vendría al día siguiente. Y eso que yo lo estaba haciendo como un experimento, pero las familias lo viven como una rutina diaria sin opción, y ahí entendí que más allá de las cifras, el costo emocional es gigantesco. Ahora demos un salto y vayamos a España. Llego con la mentalidad de quien ya vivió el mes más difícil con el salario mínimo venezolano, y me encuentro con que el salario mínimo en España supera los 1.100 euros al mes. Al principio, me parece una fortuna comparado con lo anterior, pero rápidamente me doy cuenta de que también tiene sus retos. Lo primero que hago es alquilar una habitación, porque un piso completo es impagable. Con el mínimo, encontré una habitación por unos 350 euros. Ya ahí se fue 1/3 de mi ingreso. Después, la compra de supermercado. Aquí sí puedo llenar un carrito con lo básico: arroz, pasta, pollo, verduras, pan, leche. Todo lo que necesito para varias semanas. Gasté unos 150 euros y aún me quedó suficiente para otras cosas. Recuerdo la anécdota de que en el supermercado español me sorprendió que con lo que gasté en un cartón de huevos en Venezuela, en España, puedo comprar no solo huevos, sino pan y hasta 1 litro de leche. La diferencia es brutal.
El transporte público también es otra experiencia. Compré un abono mensual de unos 50 euros y me moví por toda la ciudad. Metro, autobuses, trenes, todo incluido. Comparado con Venezuela, donde un simple pasaje es un lujo. Aquí sentí libertad de movimiento. Durante las semanas probé también comer fuera. En Venezuela eso era imposible con salario mínimo, pero en España pude ir a un menú del día por 12 euros. Y aunque no podía hacerlo todos los días, sí me lo podía permitir de vez en cuando. Además, pagué internet y teléfono por unos 40 euros. Y aún me quedaba dinero para ahorrar un poco. Pero aquí viene la parte interesante. A pesar de que todo parece mucho mejor, me di cuenta de que con el salario mínimo español tampoco sobra el dinero. Si quisiera independizarme, alquilar un piso entero, pagar todos los gastos y tener ocio frecuente, no me alcanzaría. Tendría que compartir piso o buscar un segundo ingreso. Entonces comprendí algo. Aunque en España el salario mínimo sí permite vivir con dignidad, comer bien, moverte y tener acceso a servicios básicos, tampoco es un ingreso que garantice una vida holgada. Y esa es la gran comparación. En Venezuela, el salario mínimo no alcanza para vivir. En España, sí, pero con limitaciones. Recuerdo la anécdota de un amigo español que me decía: con salario mínimo se vive, pero se vive al día, sin grandes lujos. Y eso contrasta con lo que escuché en Venezuela, donde muchos decían: con salario mínimo no se vive en absoluto, ni siquiera al día, después de haber vivido un mes en cada país con ese ingreso. Entendí que la clave no es solo cuánto ganas, sino cuánto puedes comprar con eso, el poder adquisitivo real. Porque un salario en cifras grandes no significa nada si todo cuesta el doble o el triple. Y un salario pequeño puede significar mucho, si te permite cubrir lo esencial. En conclusión, con salario mínimo en Venezuela, la vida es una lucha diaria por la supervivencia, mientras que en España, con salario mínimo puedes tener estabilidad básica, aunque sin lujos ni grandes excesos, y ese contraste es la gran lección financiera. No se trata de números absolutos, sino de qué tan productiva es tu moneda y qué tanto valor tiene tu ingreso en la vida real. Así que, si estás pensando en inversión-migración o finanzas personales, lo que aprendí es que siempre hay que mirar el poder adquisitivo, y no solo el salario nominal, porque de eso depende la verdadera calidad de vida. Y ahora, después de haber vivido en carne propia un mes con el salario mínimo en Venezuela y un mes con el salario mínimo en España, me queda esta gran pregunta que quiero dejarte a ti. ¿De verdad importa ganar más en cifras o importa más cuánto puedes comprar con ese dinero? Porque al final, lo que marca la diferencia no es el número en la nómina, sino la calidad de vida que ese salario te permite tener. En Venezuela entendí lo que es sobrevivir con lo mínimo. Y en España descubrí que aunque el salario mínimo te da estabilidad, también te limita a vivir al día. Entonces te pregunto, ¿dónde crees que se vive mejor realmente con el salario mínimo? ¿En Venezuela o en España? Quiero leer tu opinión en los comentarios porque cada experiencia es diferente y tu punto de vista puede enriquecer esta conversación. Si este video te hizo reflexionar, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que esté pensando en migrar o que quiera entender cómo funciona el poder adquisitivo en distintos países, porque hablar de dinero no es solo hablar de números, es hablar de calidad de vida, de decisiones y de futuro. Y este canal es para eso, para aprender juntos de finanzas, inversión y experiencias reales. Así que comenta aquí abajo dónde piensas tú que se vive mejor y por qué. Y hagamos de este espacio un debate que le sirva a todos